¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se está volviendo común entre algunos predicadores y maestros hablar de los hijos de Dios como pecadores justos. Han sido conocidos predicadores que se dirigen a la congregación como mis compañeros pecadores. Y supongo que tales expresiones están designadas para indicar un genuino conocimiento sin atención y degradación, pero no más bien indican una mala concepción de los términos bíblicos. Ahora, mi propósito no es cuestionar los motivos de aquellos que aplican la palabra pecador al fiel Hijo de Dios, pero sí creo que esa expresión es extraña a las enseñanzas de la Biblia, porque transmiten a la mente falsas impresiones y tienden a entorpecer y a reducir al mínimo lo que es el verdadero concepto del pecado. ¿Es verdad que los cristianos, y es una pregunta que estoy haciendo en este momento, ¿es verdad que los cristianos son siempre pecadores? La expresión pecador justo es una contradicción de términos. La Biblia habla de justos y la Biblia habla de pecadores, pero la Biblia no habla de pecadores justos. Jesús dijo en Lucas capítulo 15, verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Pedro escribió en su primera carta, capítulo 4, verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En estos dos pasajes que acabamos de leer, Lucas 15 y primera de Pedro 4, la palabra justo es contrastada con la palabra pecador. Si uno es un pecador, necesita obtener el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. La Biblia usa la palabra pecador ya sea para indicar a uno que nunca ha conocido a Dios o a uno que se volvió infiel, pero nunca la palabra es usada para aplicarse a un hijo fiel de Dios. Leamos los siguientes pasajes, pero con cuidado. Dice Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Gálatas 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo quien es ministro para los que han muerto en pecado. Amigos, estos textos nos muestran que cuando uno es pecador, la Biblia lo llama pecador, y cuando uno es justo, la Biblia lo llama justo. Pero la Biblia no habla de pecadores justos. La Biblia enseña que todos los cristianos cometen actos de pecado. Juan escribió en primera de Juan capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, este pasaje no está enseñando que los cristianos son siempre pecadores. El Hijo de Dios no vive en un estado de pecado, aunque cometa pecado. Si un cristiano comete un pecado, ciertamente es un pecador, pero la solución divina al problema es dada en Juan
Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cuando un cristiano peca, la Biblia dice que él tiene a Jesucristo como su abogado ante el Padre. Lean conmigo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es nuestro abogado, pero debemos tener en mente que el perdón es predicado bajo la confesión y el arrepentimiento. Si cometemos pecado, somos injustos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpiará de toda injusticia. La Biblia no enseña que la sangre limpiadora de Jesucristo se aplica de una manera automática al cristiano sin que él cumpla con las condiciones que Dios ha establecido para que pueda recibir el perdón de sus pecados. Algunos argumentan que Romanos 3:23 enseña que todos los hombres, incluyendo los cristianos, continúan viviendo en un estado de pecado. Y Pablo escribió en este versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el contexto indica que Pablo tenía bajo consideración a todos los pueblos del mundo separados de Cristo. Y aún si se considerara que Romanos 3:23 incluye cristianos, también como a aquellos fuera de Cristo, esto ni aún probaría que los cristianos son pecadores en todos los puntos del tiempo. Somos justos delante de Dios, no sobre la base de la perfección impecable, sino sobre la base de la bondad y de la misericordia de Dios. Y debemos reconocer que somos criaturas pecadoras y merecemos la muerte. Esto sería aún verdad si cometiéramos únicamente un pecado. Sin embargo, continuamos cometiendo pecado. En Lucas 18:13 el fariseo sintió que era lo demasiado bueno para ser salvo, pero el publicano oró: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esa actitud del publicano hizo que hallara el favor de Dios. Pero guardemos en mente, queridos amigos y hermanos, que el conocimiento del pecado debe ser conectado con el arrepentimiento. Y Jesús dijo, y usted ha de acordarse, a esa mujer que fue hallada en adulterio, le dijo en Juan 8:11, vete y no peques más. El pecado no es un concepto vago, ni indescriptible. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Juan escribió en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podemos pecar de pensamiento, de palabra, de obra, por omisión o por comisión, y en cada caso el pecado es una violación de la voluntad de Dios. Y necesitamos también guardar en mente que la ley de Dios es compatible con la naturaleza de aquellos que deben vivir bajo la ley. El pecado debe ser tratado con las formas bíblicas específicas. Mientras la sangre de Cristo provea el poder para perdonar los pecados, este poder no es aplicado automáticamente al Hijo de Dios. Si pecamos contra nuestro hermano, debemos buscar su perdón también como a Dios. Si nuestro hermano peca contra nosotros, tenemos la responsabilidad de enfrentarlo con el pecado. Y si nuestro hermano es sorprendido en pecado, debemos restaurarlo. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 6, estas palabras del Espíritu Santo en el versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Toda carne humana es indigna ante Dios.
La gloria de Dios y nuestra indignidad ante Él son la misma esencia de toda adoración y alabanza aceptable. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Antes de empezar a arrojar la palabra pecador alrededor de una manera descuidada, consideremos cuidadosamente lo que la Biblia enseña. Usemos los términos bíblicos en las formas bíblicas. No es nunca una señal de humildad fallar en reconocer las distinciones de las palabras de Dios. Mientras se admita libremente que todos los cristianos a veces pecan y que nadie puede ser salvo excepto por la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo, eso no es decir que los cristianos son siempre pecadores. Si hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, ya no somos pecadores. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Este es el testimonio de un médico neurocirujano, catedrático de la Universidad de Cleveland y director de su propio hospital. El doctor Robert White dijo: para mí, la práctica de la medicina y la fe en Dios están indisolublemente ligadas. Oro mucho. Oro sobre todo antes de efectuar una operación y después de haberla terminado. Al hacerlo, me siento apoyado por inagotables recursos que necesito y deseo. Es preciso suponer, sigue diciendo el médico, un intelecto superior creador para explicar la singularidad e individualidad del ser humano. Por mucho que lleguemos a saber del cerebro, jamás explicaremos satisfactoriamente el espíritu. Para mí, dice el doctor Robert White, resulta imposible dejar de creer en el que en el principio hubo una inteligencia autora de tal maravilla. El cerebro es algo sagrado y al morir, las potentes entidades que contiene no dejan sin más de existir. La inteligencia, la personalidad, la memoria solo escapan para hallar su lugar de residencia en otra dimensión, en otra vida. ¿Cómo está su vida de oración? Al igual que el médico, ¿piensa usted que hay una mente superior creadora? ¿O piensa usted, como muchos dice la Biblia, insensatos, que piensan que fue el hombre el que creó a Dios? ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti?
Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, usted ahorita citó de la Biblia un texto de Romanos 3:23 donde dice que todos pecaron. Y rebobinando mi cinta, me voy al programa del lunes donde usted habló de los inscritos en el libro de la vida. De si todos hemos pecado, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro? Están inscritos en ese libro aquellos que, habiendo pecado, confesaron sus pecados y hallaron en la sangre de nuestro Señor Jesucristo el perdón de sus pecados. O sea, ellos hicieron algo para inscribirse ahí. Obviamente. ¿No ve que Dios los apuntó así como ustedes decían? Mire, en la gran comisión del Señor Jesús a los apóstoles, en Marcos 16, verso 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando una persona cumple con esos requisitos, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Cree y es bautizado. Y es bautizado. O sea, La Biblia enseña que el perdón de los pecados se recibe cuando la persona es bautizada. O sea, si yo fui bautizado cuando era chico en la iglesia tradicional. Bueno, como hablábamos en un programa anterior, muchos se han hecho esclavos de ¿quiénes? De las doctrinas de los hombres. Sí. De las doctrinas de los hombres. ¿Dónde podemos nosotros encontrar en el Nuevo Testamento la enseñanza así o la ligera insinuación de que el bautismo es para niños? Ah, no. En ningún lado. A los niños los presentaban. Bueno. Pero la Biblia no habla del bautismo de niños. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado? 30 años. 30 años. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Por qué no lo bautizaron cuando era niño? Ah, esa sí no me la... Esa sí no se la sabe. Bueno, entonces pregúntele a los mismos que le hicieron a usted lo que le hicieron, ¿por qué fue el asunto de esa manera? Pero la Biblia enseña que el bautismo es para personas que ya tengan conciencia, que tengan raciocinio, que hayan oído la palabra de Dios y que sepan qué es lo que van a hacer. Por eso el Señor Jesús dijo en la comisión: id y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura que entienda, que crea, que pueda comprender qué es lo que se le está diciendo para que crea y luego sea bautizado. Ahí es cuando se inscribe el nombre en el libro de la vida. Ahí es cuando se escribe el nombre de uno en el libro de la vida del Cordero. Ah, ya. Pero se puede borrar. Es que eso es lo más maluco. Bueno, como es lo más maluco, que entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar para que no se nos vaya a borrar. Por eso estábamos leyendo. Vamos a leer allá, en Primera de Juan capítulo 1, las palabras del apóstol, cuando él advierte acerca de esto y dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesemos nuestros pecados, cuando tengamos nosotros el valor de confesar nuestros pecados, y cuando nosotros así lo hagamos, dice que ¿qué va a hacer Él? Nos va a limpiar de toda maldad. Si usted ya es un hijo de Dios y ha pecado, usted no se tiene que volver a bautizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Confesar su pecado. Y cuando lo haga de corazón y le pida a Dios que lo perdone, esté arrepentido con sinceridad, la sangre de Cristo le va a perdonar sus pecados. Y más aún dice la Biblia que Él ante el Padre va a ser nuestro abogado. Dice en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que aquellos que dicen que... Mira, un momentico, antes de que usted me diga algo. Usted decía ahorita, qué maluco. Sí, maluco. Qué maluco ser borrado del libro de la vida. Antes dele gracias a Dios que usted tiene, cuando peca, tiene ¿qué? La oportunidad, la posibilidad. Tiene un abogado. Que es Cristo Jesús. Que es Cristo nuestro Señor. Antes, qué maluco si no tuviéramos ¿qué? Abogado. Pero gracias a Dios y a su misericordia, que cualquiera que peque, si confiesa su falta, si se arrepiente de su pecado, ¿qué va a hacer Cristo? Va a interceder por usted, por su pecado, y le va a implorar al Padre que permita que su sangre
lo limpie, lo lave de sus transgresiones. O sea que aquellos que dicen que no existe sino Jesús solo, ese abogado es contra sí mismo, ¿qué? No le entiendo lo que me está Y si diciendo. hay unos que dicen que no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo y no Jesús solo, y si Jesús es abogado ante el Padre, ¿cómo va a ser el abogado? Eso es contra una sí mismo? contradicción. Usted lo está diciendo ahí. Eso es un texto que de una está contradiciendo ese tipo de doctrina humana. Porque ¿cómo puede él ser abogado de sí mismo? Si él es el mismo Padre, Va a interceder a sí mismo por va a mí. interceder a sí mismo por el perdón de aquel. Uy, no, Eso grave. no tiene Eso sentido. es una locura. Eso es una locura. El mismo texto lo está enseñando. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo. Y si Jesucristo es el Padre, entonces él no tendría que existir este texto diciendo que abogado tenemos para con el Padre, sino que diría, abogado tenemos para con él mismo, Sí. el Señor Jesús. Amigos, los invitamos para mañana una vez más. Gracias por permitirnos estar en esta hora de la tarde con todos ustedes. Dios les bendiga.